Bien, comenzamos entonces, ¿les parece? Por si no me recuerdan, mi nombre es Ali Cárdenas y soy la profe de matemáticas que los va a acompañar durante este periodo y a lograr su meta de sacar su cuarto medio. Hola Elisa, un gusto saludarte también. Bien, la clase de hoy es de razones trigonométricas. Ya, la materia anterior era un poquito más simple y debo decirles que esta es un poquito más difícil, pero les voy a pedir que estén súper atentos para que podamos ir siguiendo paso a paso y podamos ir todos comprendiendo. Cualquier duda la pueden hacer llegar a través de Lisa o en el mismo chat. Bien, comencemos. Comencemos. Entonces, la semana pasada les mostré este mismo esquema donde decíamos que nuestra meta era probar cuarto medio. El sábado pasado estábamos acá y ahora estamos aquí. Y si se fijan, tenemos un invitado nuevo a esta clase que es, a ver si saben quién es. Si no saben, yo se los digo, es Super Mario. Bien, y Super Mario nos va a acompañar en la clase de hoy para que nuestra clase sea un poco más entretenida y divertida. Entonces, comencemos por nuestra segunda clase para llegar a nuestra meta, que es aprobar el cuarto medio. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Mario Bros. Muy bien, Matías. Muy bien. ¿Qué aprenderemos hoy? Primero, vamos a conocer el concepto de razón trigonométrica y las partes de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Son cosas distintas, pero están muy relacionadas. En segundo lugar, vamos a conocer las razones trigonométricas más conocidas, que son seno, coseno y tangente. En tercer lugar, vamos a reconocer el valor de las razones seno, coseno y tangente de ciertos ángulos que se llaman nobles o ángulos más comunes, que son los ángulos de 30, 45, 60 y 90. Y por último, vamos a aplicar lo aprendido acá en algunos ejercicios. Bien, ¿listos para comenzar? Vamos entonces. Concepto de razón trigonométrica. Las razones trigonométricas son fórmulas. Bien, son fórmulas que ustedes deben aplicar y estas fórmulas representan relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Bien, y estas relaciones entre los lados de un triángulo, ¿sí?, tienen que ver o dependen de los ángulos que tenga también ese triángulo. Entonces, las razones trigonométricas son fórmulas que representan relaciones, ¿ya? Esas relaciones se expresan como divisiones, más específicamente como fracciones. Bien, entonces son fórmulas que representan relaciones, es decir, que las razones son fracciones, entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Pero qué es un triángulo rectángulo? A lo mejor algunos de ustedes no recuerdan qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, o quiere decir un ángulo de 90 grados. Bien, y por eso se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Entonces, las razones trigonométricas son fracciones que tienen que ver o se aplican solamente en triángulos rectángulos. Bien. Y estas relaciones que se aplican entre los lados dependen de los ángulos de esos triángulos. Bien. Y esos ángulos son los ángulos interiores del triángulo, ya no los exteriores, sino que los ángulos que están dentro de estos triángulos. Sigamos. ¿Cuáles son las partes entonces de un triángulo rectángulo? Ya les dije anteriormente que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90, ¿bien? Que se le llama también ángulo recto. Puede ser ángulo de 90 o ángulo recto. Y en matemáticas, físicamente, un ángulo recto se representa con este símbolo. Así que es como una L como dada vuelta, ¿sí? Que está marcado aquí en rojo. Entonces, aquí abajo tenemos un triángulo rectángulo que tiene aquí un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque aquí tiene este símbolo que indica que el ángulo de acá, de este triángulo, mide 90 grados. Bien, ¿y por qué estamos viendo triángulos rectángulos? Porque las razones trigonométricas se aplican solamente en triángulos rectángulos. Veamos las partes entonces que tiene un triángulo rectángulo. Ya sabemos que tiene un ángulo de 90, ¿sí? Pero además, sus lados tienen nombres. Bien, el lado más largo, o el que está opuesto al ángulo recto, ángulo de 90, el opuesto, se llama hipotenusa, ya como hipopótamo. Si quieren, para poder acordarse, pueden acordarse de hipopótamo, hipotálamo, ¿sí? Para asociarlo con otras materias, pero en matemática el lado se llama hipotenusa. Bien, y los otros dos lados, que son los que forman el ángulo recto, ¿cierto? Este lado de acá, por este lado de acá, son justamente los que forman el ángulo recto y se llaman catetos.
¿ya? Y pueden tener diferentes medidas. Este se llama, por ejemplo, cateto 1 y el de acá, cateto 2. Entonces, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, además tiene una hipotenusa, que es el lado más largo y opuesto al ángulo recto, y tiene además dos catetos, ¿sí? Que son los lados del triángulo que forman el ángulo de 90 grados. Bien, continuemos. Ejercicio, a ver qué tanto recuerdan de lo anterior. Aprovecho de saludar a los estudiantes que no los había saludado. No, les di la respuesta. Ahí sí. Espérenme, dejen moverme. Ahí sí. Ya. Génesis, Matías, Catherine, Joana y Natalie, los invito a resolver este pequeño ejercicio. ¿Cómo se llama el lado? Ojalá que no hayan visto la respuesta recién. ¿Cómo se llama el lado que tiene la letra X? ¿Cómo se llama el lado que está acá, este lado? ¿Cómo se llama? Bien, alternativa A, cateto. Alternativa B, hipotenusa. O alternativa C, recto. Dice ahí Joana que es la B. Y dice Génesis que es hipotenusa, que también sería la B. Bien, veamos la respuesta. Dice Matías que también es la B. Veamos la respuesta. Efectivamente es la B, ¿cierto? El lado más largo de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Les pido que me vayan avisando si se escucha ahí el trin, si se escuchó de la respuesta correcta. Bien, ya hemos ganado una monedita. Gracias, Mario, por acompañarnos en este ejercicio. Continuamos entonces con nuestra clase. Y miren, hemos ganado la primera estrellita porque logramos recién nuestro primer objetivo, que era conocer el concepto de razón trigonométrica, ¿sí? Que son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, y también conocimos las partes de un triángulo rectángulo, hipotenusa, catetos y el ángulo recto. Bien, sigamos entonces con nuestro segundo objetivo para ganar otra estrellita. Razón trigonométrica seno. Bien, nuestro segundo objetivo tiene que ver con conocer las razones trigonométricas más comunes. Vamos a partir con la razón seno. Nos está acompañando la estrellita que ganamos. Como les comenté, las razones trigonométricas son fórmulas. Bien, y la fórmula seno es la siguiente. Dice sen, bien, porque seno en matemática como fórmula se escribe sen. Seno de un ángulo, o sen de un ángulo, que acá puede ir un número, ángulo 30, 40, 50, o puede ir una letra también, ¿ya? Pero el seno de un ángulo va a ser igual ¿a qué? Al cateto opuesto de este ángulo, al cateto que está opuesto a este ángulo, ya lo vamos a comprender más en los ejemplos, dividido, porque recuerden que son fracciones las razones trigonométricas, ¿sí? Fracciones, dividido en, o mejor dicho, por la hipotenusa. Entonces el seno de un ángulo es el cateto opuesto de ese ángulo dividido en la hipotenusa que hay también en el triángulo. Veámoslos en los ejemplos. Pero ahí sí. A ver si Génesis, Matías, Catherine, Joana y Natalie me pueden seguir aquí en estos ejemplos. Tenemos un triángulo rectángulo, porque acá hay un ángulo de 90, que tiene una hipotenusa que mide 5, un cateto acá que mide 3 y un cateto aquí que mide 4. Entonces, dice el ejemplo, seno de alfa. Tenemos dos ángulos. Acá hay un ángulo que se llama beta y acá es un ángulo que se llama alfa. Pero el ejemplo dice seno de alfa. Y el seno de alfa es el cateto opuesto a alfa. Si aquí está alfa y tenemos, acá hay un cateto, ¿cierto? Y acá hay otro cateto. ¿Cuál de estos dos es opuesto a alfa? El que está al frente, ¿sí? Que en este caso sería 3. Entonces, el seno de alfa va a ser el cateto opuesto a alfa, que en este caso sería 3, y por eso ponemos 3 aquí, ¿sí? Porque 3 es el cateto opuesto a alfa, dividido en la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa de este triángulo? 5. Bien, entonces el seno de alfa es el cateto opuesto a alfa, 3, dividido en la hipotenusa del triángulo, que es 5. Bien, ahora le voy a pedir a Génesis, Matías, Catherine, Joana y Natalie que ustedes mismos vayan calculando o resolviendo cuál es el seno de beta ahora, de este ángulo. Bien, primera pregunta, le voy a pedir que lo vayan escribiendo en el chat, o Elisa también me vaya escribiendo la respuesta en el chat.
¿Cuál sería el cateto opuesto de beta? Bien, tenemos acá un cateto y aquí otro. ¿Cuál de estos dos es el cateto opuesto de beta? ¿Cuál de esos dos? 3 o 4. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿El 3 o el que mide 4? ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? Bien, le voy a pedir que lo vayan escribiendo en el chat. Dice Génesis, que es 4. Ya, veamos si hay alguna segunda respuesta. Joana, muy bien, Joana, dice que también es 4. Entonces, el cateto opuesto de beta es 4 y la hipotenusa, ¿cuál sería? En este triángulo, ¿cuál sería la hipotenusa? Muy bien, Matías, el cateto es 4. El cateto opuesto a beta es 4. ¿Y cuál sería la hipotenusa? ¿Cierto? Porque el seno es cateto opuesto, que sería 4, dividido por la hipotenusa. ¿Y cuál sería la hipotenusa entonces? En este caso, ¿cuál sería la hipotenusa? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Vayan escribiéndolo en el chat. Joana dice que es 5. Veamos entonces si Joana, Génesis también dice que es 5, Elisa también. Veamos si tienen la razón. Veamos. Ups, había olvidado ahí un recordatorio, pero no fue necesario porque ustedes ya se acordaban bien. Y efectivamente, el seno de beta entonces sería el cateto opuesto, 4, como bien ustedes dijeron, partido en 5. Bien, porque 5 es la hipotenusa. Entonces recordemos siempre que el seno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Muy bien, sigamos entonces con la siguiente razón. O creo que viene un ejercicio, veamos. Ahí sí. Viene un ejercicio. A ver si se acuerdan de la fórmula. ¿Cuál es el seno de alfa de este ángulo? ¿Sí? ¿Cuál es el seno de alfa en el siguiente triángulo? ¿Sí? Tenemos un triángulo que tiene un cateto 6, un cateto 8 y un cateto 10. Bien, y yo, como soy tan buena, o no soy tan buena, parece. A veces lo puse en la otra actividad. Espérenme. ¡No! ¡Perdón! Ahí sí. Ya, les di la respuesta, pero de todas formas calculen igual, por favor, para ver si ustedes tienen, si se recuerdan de la fórmula. Bien. ¿Cuál sería el seno de alfa? Bien, tenemos que la alternativa A es 8 dividido en 10, alternativa B 6 dividido en 10 o alternativa C 10 dividido en 6. Ya, recordar que el seno es el cateto opuesto a alfa dividido en la hipotenusa. Bien, ¿cuál alternativa entonces sería la correcta? ¿A, B o C? Ya, recordar que alfa es el ángulo, quiero calcular el seno de alfa y para calcular el seno de alfa tengo que dividir el cateto opuesto partido en la hipotenusa. Dice Génesis que es 8 partido en 10 y como ya les di la respuesta, le hice ahí spoiler, vamos a ver, efectivamente el seno de alfa es 8 partido en 10. Muy bien, Joana también dice que es la A. ¿Por qué es 10? Perdón, ¿por qué es 8 partido en 10? Porque el cateto opuesto a alfa es 8, ¿cierto? El número de arriba, dividido en la hipotenusa, que en este caso es 10. Súper bien. Espero que lo hayan pensado y que no hayan abusado del spoiler que yo sin querer les hice. Bien, segunda razón trigonométrica. Vimos el seno, seguimos ahora con el coseno. ¿Cuál es la fórmula del coseno? Coseno de un ángulo, ¿sí? De un ángulo cualquiera, que puede ser alfa, beta o un número, el coseno de un ángulo es igual al cateto contiguo, ¿sí? Dividido en la hipotenusa. Anteriormente el seno era el cateto opuesto, partido hipotenusa, pero el coseno es el cateto contiguo o adyacente o continuo, porque se llama de diferentes formas en matemática, pero en esta clase lo vamos a llamar contiguo, partido de la hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto contiguo? Tienen dos formas de saberlo. Primero, es el que no es opuesto, y en segundo lugar puede ser el que está pegado al ángulo o que forma parte del ángulo. Por ejemplo, tenemos acá el coseno de alfa. Coseno de alfa es el cateto contiguo a alfa. Aquí está alfa, ¿cierto? Y tenemos en este triángulo un cateto 3 y un cateto 4. ¿Cuál de estos dos catetos forma parte del ángulo alfa? Sería en este caso el 4. Por lo tanto, el coseno de alfa va a ser 4 dividido en la hipotenusa, que en este triángulo sería 5. Bien, lo voy a pedir a ustedes ahora, a ver si comprendieron bien el concepto, que calculemos el ángulo de beta. ¿Qué número iría arriba en el ángulo de beta? El ángulo de beta es el que está acá. Bien, ¿cuál es el cateto contiguo a beta? ¿3 o 4? ¿Cuál es el cateto contiguo?
continuo o adyacente a beta. ¿Cuál de estos dos catetos forma parte del ángulo beta? 3, dice Joana. Muy bien. ¿Y cuál sería entonces la hipotenusa? Entonces la coseno de beta sería 3 partido en ¿cuánto? ¿Cuál sería entonces el coseno de beta? Si lo pueden escribir como fracción, mejor todavía. Muy bien, Elisa. Efectivamente, el cateto contiguo a beta es 3. Y la hipotenusa, muy bien, Génesis, es 5. Por lo tanto, el coseno de beta sería 3 partido en 5. Muy bien, Joana. La hipotenusa efectivamente es 5. Entonces, el coseno es cateto contiguo, que es el distinto al opuesto o el que forma parte del ángulo, partido en la hipotenusa. Veamos entonces si lo lograron comprender con un ejercicio. Espero que ahora no les haga el spoiler. ¿Cuál es el coseno de ángulo alfa en este triángulo? Bien, ojo que acá tenemos tenemos raíces para que vayamos recordando nuestras raíces. Tenemos un cateto que es raíz de 3, otro cateto que mide 3 y la hipotenusa que mide raíz de 12. ¿Cuál es el coseno del ángulo alfa que está aquí? ¿Cuál es el coseno de ese ángulo? Bien, alternativa A, raíz de 12 partido en raíz de 3, ¿sí? Alternativa B, raíz de 3 partido en 12. Alternativa C, 3 partido en raíz de 12. Bien, ¿cuál sería el coseno del ángulo alfa que está acá? ¿Cuál sería el coseno? Dicen que es la B. Ya, dice Génesis que es la B, dice Matías que es la B y Elisa también dice que es la B, que ahí está recibiendo la respuesta de algunos de ustedes. Veamos entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Efectivamente es la B. Muy bien, ¿por qué es la B? Porque la raíz de 3 es el cateto adyacente o contiguo a alfa, que es este cateto, raíz de 3, partido en la hipotenusa, ¿sí? Y la hipotenusa es raíz de 12. Muy bien. Sigamos entonces con la siguiente razón trigonométrica, que es tangente, que es la última razón trigonométrica. Bien, y la última fórmula que vamos, yo creo que alcanzar a ver si me pueden indicar ahí cuánto tiempo nos queda. La tangente de un ángulo, ¿sí? De cualquier ángulo es, atención acá, porque es distinto a las otras fórmulas, cateto opuesto, el cateto opuesto a ese ángulo. Perfecto, nos quedan 9 minutos, vamos que se puede. Dividido en cateto contiguo. Bien, aquí no dividimos la hipotenusa. En la tangente no aparece la hipotenusa, solamente los catetos. Cateto opuesto, partido, cateto contiguo al ángulo. Bien, veamos el ejemplo. Tenemos el mismo triángulo con un ángulo beta y un ángulo alfa. La tangente de alfa en este caso sería cateto opuesto a alfa. Tengo alfa acá, el opuesto a alfa sería 3, ¿cierto? Por eso tenemos el 3 arriba. Dividido por el cateto contiguo a alfa. Cateto contiguo, ¿cierto? El que forma el ángulo alfa, que sería 4. Por lo tanto, la tangente de alfa sería 3 dividido en 4. Ahora ustedes ayúdenme con la tangente de beta. Bien, escríbanla como fracción. ¿Cuál sería la tangente de beta? ¿Qué número iría arriba y qué número iría abajo? Bien, acá está beta. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? Escriban ahí la tangente de alfa como fracción. Recuerden que estos dos lados de acá son los catetos y este de acá es la hipotenusa. Bien, ¿cuál sería la tangente de beta? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la tangente de beta? ¿Cuál sería el cateto opuesto a beta y el cateto contiguo a beta? Dice Génesis 3 y 4. Ya. ¿Qué más dice? Dice Joana que el 4 va arriba y el 3 va abajo. Perfecto. Vamos a revisar entonces. Estaba el recordatorio y efectivamente, Joana, estabas tú en lo correcto. Vamos a ver Génesis, ¿por qué? Ah, perdón, Génesis lo había puesto bien. 4 arriba y 3 abajo. Ya había leído mal, parece. Bien, efectivamente, súper bien. Tangente de beta es el cateto opuesto a beta, que es 4, por eso va el 4 arriba, dividido el cateto contiguo, que es 3. Por tanto, la tangente de beta es 4 partido en 3. Bien. Continuemos entonces.
Y ya hemos logrado nuestra segunda estrellita, muy bien, porque ya conocemos las razones trigonométricas más básicas, seno, coseno y tangente. Y ya aprendimos también cómo poder calcularlas. Vamos por nuestro tercer objetivo, que es conocer las razones seno, coseno y tangente de los ángulos de 30, 45, 60 y 90. Bien, yo les dejé una guía a ustedes donde aparecen los resultados de estas razones trigonométricas de estos ángulos que aparecen acá. Bien, porque si se acuerdan, en las raíces, recuerdan que había que aprenderse raíces de memoria, como la raíz de 81, la raíz cuadrada de 49, la raíz cuadrada de 36, y que yo les pedí que se las aprendieran de memoria para que así en la prueba les sea más fácil. Bueno, en el caso de las razones trigonométricas, lamentablemente también tenemos razones que hay que aprenderse de memoria. Bien, ahora por tiempo yo les voy a dar los valores, pero luego en la cápsula vamos a ver un método, una pillería en el fondo, o también la pueden buscar en YouTube como truco para memorizar las razones trigonométricas, y así pueden aprender cómo es este truco. Bien, entonces vamos a ir adelantando. Esta es la tabla que ustedes tienen o deberían tener impresa en su poder ahora en este momento. Bien, entonces son valores que tienen que aprenderse de memoria. El seno de 0 es 0, el seno de 30, 1/2, seno de 45, raíz de 2 partido en 2, seno de 60, raíz de 3 partido en 2, y el seno de 90 es 1. ¿Ya? Obviamente hay una explicación para esos números, no nacen porque sí, pero en este caso por tiempo y porque también hay que tener más conocimiento para poder comprender de dónde vienen esos números, vamos a darles solamente los valores, ¿bien? Para que ustedes después se los puedan memorizar y estudiar en la casa. Y así lo mismo con el coseno de 0, que vale 1, coseno de 30, raíz de 3 partido en 2, y así hacia el lado. Y la tangente también tiene sus respectivos valores, ¿ya? Y ojo que la tangente del ángulo de 90 no existe, ¿ya? No hay ningún número que sea tangente de 90, ese número no existe. ¿Ya? Sí, efectivamente, Elisa, ellos tienen la tabla completa. Lo que pasa es que íbamos a ver un truco para poder después hacer esa tabla, pero como no vamos a alcanzar, les sugiero que lo puedan revisar o en la cápsula o en YouTube. Pueden buscar como truco para memorizar las razones trigonométricas. Bien, continuemos. Bien, logramos rápidamente nuestro tercer objetivo, que es conocer las razones, que son las que tienen en su tabla, del seno, coseno y tangente de los ángulos de 30, 60, 45 y 90. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas razones? Las que aparecen ahí en la tabla completa que ustedes tienen impresa. Bien, vamos a aplicar entonces lo aprendido, a ver si alcanzamos a hacer por lo menos 1 o 2 ejercicios. Tenemos el primer ejercicio, ya tenemos nuestras primeras 3 estrellitas, porque ya logramos nuestros primeros 3 objetivos. Primero les voy a pedir que observen este triángulo y calculen cuánto vale el seno de 30. Bien, el valor que yo les di en la tabla del seno de 30. Les voy a pedir que la tabla la den vuelta ahí, que Elisa me ayude, que no vean la tabla porque ahí aparece la respuesta. Den vuelta su tabla, su hoja, para que no lo vean. Bien, pero el valor de esa que aparece ahí en su tabla viene de este triángulo, ¿sí? Entonces, teniendo este triángulo, donde tiene un ángulo de 30 y un ángulo de 60, ¿cuál sería el seno de 30? Bien, acá está el ángulo 30, tenemos un cateto que mide raíz de 3 y un cateto que mide 1 y una hipotenusa que mide 2. ¿Cuál de estas de estas 4 fracciones representa el seno de 30? ¿Sí? Y como soy tan buena, les voy a dejar la fórmula para que recuerden, ¿sí? El seno de un ángulo, que en este caso sería 30, es el cateto opuesto a 30 partido por la hipotenusa. Bien, alternativa A, el seno de 30 es raíz de 3 partido en 1. Alternativa B, 1 partido en raíz de 3. Alternativa C, 1 partido en 2. O alternativa D, 0. Bien, ¿cuál sería el seno de 30? ¿5 minutos? Bien, ¿cuál sería entonces nuestro seno de 30 en este caso? ¿Sí? Recuerden, cateto opuesto a 30 partido hipotenusa. Dice Matías que es la C. Veamos, dice Joana también que es la C. Y vamos a ver si recibimos alguna última respuesta antes de revisar cuál sería el seno de 30, cateto opuesto partido por la hipotenusa. Vamos a ver. Vamos a revisar a la cuenta de 3. Ya, dice Génesis que es 1/2, por lo tanto que también es la C. Veamos. Espérense, ahí sí, veamos.
Efectivamente es la C. ¿Por qué es la C? Porque tenemos el ángulo de 30 y el cateto opuesto a 30 es 1, ¿cierto? El 1 que aparece ahí arriba y la hipotenusa es 2. Por lo tanto, el seno de 30 es 1/2. Y ganamos nuestra primera moneda. Bien, siguiente ejercicio. El mismo triángulo, ahora les voy a pedir que calculen el coseno de 60. De aquí, coseno de 60. ¿Cuál es el coseno de ese ángulo? Y nuevamente, porque estoy muy generoso hoy día, les voy a dejar la fórmula del coseno para que se acuerden, que era el coseno de un ángulo es el cateto contiguo, adyacente o continuo a 60, dividido en la hipotenusa. Bien, ¿cuál sería entonces el coseno de 60? Bien, alternativa A, 1 partido en raíz de 3. Alternativa B, 1/2. Alternativa C, raíz de 3 partido en 2. O alternativa D, 1. Bien, ¿cuál sería el coseno de 60? Bien, el cateto contiguo a 60 partido en la hipotenusa de ese triángulo. ¿Cuál sería? Dice Génesis, que es la B, 1/2. Vamos a ver qué dice el resto. A ver si tenemos una segunda respuesta antes de revisar. Bien, Matías, dice Matías que es la B. Revisemos entonces. Elisa también B. Veamos. Efectivamente es la B. Si se fijan, anteriormente vimos el seno de 60. Perdón, el seno de 30. Y el seno de 30 era 1/2. Y el coseno de 60 también es 1/2. Bien, eso les puede servir para memorizarlo. El seno y el coseno, el seno de 30 es 1/2 y el coseno de 60 también es 1/2. ¿Por qué es 1/2? Porque vamos a ver si puedo retroceder un poquito para que se vea el número. Ahí sí. ¿Por qué es 1/2? Porque el cateto contiguo a 60 es 1 y la hipotenusa es 2. Por tanto, el coseno de 60 efectivamente sería, como ustedes bien dijeron, 1/2 y ganamos nuestra segunda moneda. Sigamos con el tercero. ¿Alcanzamos por tiempo con el tercero? Vamos a darle por si acaso. Bien, nuevamente, siguiente triángulo que es distinto al anterior. Y les voy a pedir que calculen la tangente de 45. Bien, y les voy a dejar nuevamente la fórmula. Ya, el último ejercicio así que concentración. La tangente de 45. Si se fijan acá tenemos dos ángulos de 45, ¿sí? Ustedes pueden usar como referencia este ángulo o el ángulo de ahí. Da lo mismo cuál usa usted como referencia. Bien, la tangente de 45 es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Bien, puede usar como referencia el ángulo de acá o el ángulo que está aquí abajo. Cualquiera de los dos le va a servir. Dice Matías que es la B, dice Joana que es la B y dice Génesis que es la B. Revisemos y efectivamente es la B. ¿Por qué? Porque si yo me guío por ese ángulo que está acá, el cateto opuesto a ese ángulo es 1 y el contiguo es 1. Y 1 dividido en 1, 1, ¿cierto? Perfecto. Y si me guío por este de acá, el cateto opuesto a este es 1 y el contiguo es 1 también. Entonces 1 dividido en 1, 1. Por lo tanto, la tangente de 45 es 1. Bien, y llegamos a nuestro último ejercicio. Bien, en la página, en la plataforma de Gradúate, ustedes pueden encontrar en los planes de estudio más preguntas sobre razones trigonométricas, así que los invito a meterse para que puedan practicar y repasar. Y mientras tanto, yo les felicito porque cumplimos nuestro último objetivo, que es aplicar lo aprendido en ejercicios, que es lo que hicimos recién. Y les comento que lo logramos. Hemos terminado nuestra clase con Super Mario, que nos estuvo acompañando y nos estuvo regalando nuestras moneditas y nuestras estrellitas por lograr los objetivos. Los felicito, espero hayan comprendido bien. Si no, revisen nuevamente la cápsula, revisen nuevamente la clase streaming y hagan los ejercicios que están en la plataforma. Un beso a todos y espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!